La vacuna contra la COVID-19 no es una opción. No nos la planteamos como una opción, sino como una obligación hacia nosotros mismos y hacia quienes nos rodean. La vacuna es la única posibilidad de superar esta brutal crisis sanitaria, social y económica en la que estamos inmersos desde hace un año. Es la única alternativa al encierro al que estamos sometidos desde la llegada de las primeras noticias acerca de la crudeza de la COVID y de su impacto terrible sobre el sistema respiratorio. Y ese es el mensaje de partida de FENAER, nuestro claro y tajante posicionamiento en contra de los negacionistas y de los antivacunas, que tantísimo daño nos están haciendo a todos como individuos y como sociedad. Pero también a favor de una administración informada y con cabeza, una administración con la atención puesta especialmente en las personas con patologías de base y con muchísimas dudas para las que en general no están obteniendo respuestas. En todo caso, y como pacientes de elevado riesgo, necesitamos saber ya cómo se va a decidir la distribución de las vacunas tras el remate de la primera fase de vacunación. Desde hace semanas, la página del Ministerio mantiene un pendiente de anunciar injustificable y que ya no se sostiene. La falta de información genera ansiedad y preguntas, muchas preguntas. ¿Cuánto tiempo todavía tendremos que vivir aislados los pacientes con patologías respiratorias? ¿Cómo se deciden las prioridades? ¿Se tendrá en cuenta el grado de gravedad? ¿Qué patologías serán prioritarias? ¿Se va a considerar simplemente la edad, como ya se ha sugerido? ¿Se tendrá en cuenta solo el riesgo de muerte o también el de agravamiento de las patologías de base? ¿Quién hará la selección de los pacientes? ¿Atención primaria? ¿Los servicios hospitalarios? Muchos de los países de nuestro entorno ya lo han decidido, hecho público y organizado. Alemania lo negoció con los Länder ya en noviembre. En el Reino Unido, atención primaria fija las citas en función de las patologías de riesgo. Y en Portugal conocen las prioridades desde inicios de diciembre. Los pacientes de riesgo ya saben a qué atenerse. Conocer los tiempos elimina dudas y ayuda a sobrellevar los meses que todavía quedan de espera. No somos insolidarios. Sabemos que además de las nuestras hay muchas otras patologías de elevado riesgo ante la COVID-19. Pero necesitamos saber, con transparencia quizá los pacientes crónicos podamos recuperar algo de confianza en un sistema que nos tiene semi-abandonados desde hace un año. Cierto que es por la sobrecarga, cierto que los profesionales sanitarios hacen todo lo posible por evitarlo, pero la palabra elegida, abandonados, es en realidad la única posible en este contexto. Contexto pese al cual vamos a encarar este nuevo episodio con el optimismo y con las ganas de vivir que siempre nos caracterizan. Sé bienvenido, sé bienvenida, esto es Date un respiro. Aquí comienza Date un respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. Los sanitarios estamos cansados, con las UCIs al tope. En mi hospital había reservadas 10 camas para UCI, actualmente hay 24. ¿Dónde están metidas esos 24? Han habilitado la animación porque ya no pueden operar a la gente, ya no pueden hacer pruebas, salvo determinados altos grados de riesgo. Y han habilitado en donde se podía, en salas de espera y demás, muchas otras camas, pero estamos hablando que si una UCI había 10 camas y ahora hay 24, está más del 200% de su capacidad. No lo hago para que no lo digo, mejor dicho, para que la gente tenga miedo, pero para que sea sensata. No se puede no tomar medidas, no se puede estar con no convivientes. No se tiene tampoco por qué estar amargado en casa, solo. Puedes pasear, puedes saludar desde la otra esquina a la vecina. Pero si alguien no se cree lo que estamos viviendo, yo le invito simplemente a que le pregunte a cualquier persona que trabaje en un hospital lo que estamos viviendo.
Era la voz de Daniel Pena, auxiliar de enfermería con enfermedad respiratoria. Vamos a escuchar ahora al profesor Ángel Gil de Miguel, catedrático de Salud Pública en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Muy posiblemente todas las medidas preventivas que estamos aplicando de mascarilla, geles hidroalcohólicos y demás son una ayuda, pero si no la completamos con la vacunación, realmente no podemos alcanzar la inmunidad de grupo que esperamos. En unos segundos, Ángel y Daniel nos han planteado ya con dureza los 3 ejes sobre los que descansa este episodio: la magnitud de la pandemia por el nuevo coronavirus, el papel que todos debemos cumplir para poder vencerla y la vacuna como la única salida para superarla. La vacunación contra la COVID-19 ya ha comenzado en España y en los países de nuestro entorno, aunque sea a un ritmo menor del que quisiéramos. Ante esta vacuna hay 2 posturas extremas. Por un lado, la de las personas que deseaban tantísimo protegerse que se han vacunado, aunque no formaban parte de los grupos de población incluidos en esta primera fase. Y por otro, el de las personas que ya han manifestado tajantemente que no se van a vacunar. Afortunadamente, en medio de los 2 extremos estamos la gran mayoría de los españoles, algunos completamente convencidos y otros con bastantes dudas, como sucede con las personas que padecen alguna patología de base y en particular con los pacientes respiratorios. Hoy lo que intentamos es despejar alguna de esas dudas, abordando la vacunación desde distintas perspectivas, pero siempre teniéndote a ti, paciente respiratorio, como referencia. Y por eso, lo primero que hemos hecho es hablar con vosotros para conocer vuestras posturas y recelos. Escuchemos de nuevo a Daniel y tras él a Vanessa González, paciente de Asma Madrid, Pedro Parra, presidente de Asempul, Asociación de Pacientes con EPOC, y a Katia Zillóniz, investigadora y representante de la Asociación de Lucha contra la Neumonía, Neumoai. Yo tenía claro desde el principio que me quería vacunar como sanitario, sobre todo con paciente con una patología respiratoria importante. Ya no solo por protegerme a mí mismo, sino para de cara a que tuviese una infección por el mismo, atenuar los síntomas. Y sobre todo por la salud mental de la gente con la que convivo. Por desconfiar, se puede desconfiar hoy en día de muchísimas cosas, pero de las vacunas, que son un instrumento para evitar que la gente muera, es algo de lo que no hay que desconfiar. Soy enfermo pulmonar, tengo una edad ya un poquito por encima de los 65, voy para los 69 ya, y soy enfermo pues de riesgo. Indudablemente, para los enfermos de riesgo, la vacunación es la única salida que tenemos y que nos puede dar una cierta tranquilidad durante estos tiempos que vienen. Sin duda, estoy a favor de la vacunación, no hay más remedio que hacerlo. Además, hay que conseguir ese 70% mínimo de población inmunizada. Es esencial vacunarse. El vacunarse es un acto de empatía. Tú quieres a los demás y por eso te vacunas, para que las demás personas no se infecten. Porque tú puedes ser sano, tú puedes ser joven, pero hay que pensar en las demás personas que nos rodean, ¿no? En esta pandemia la gente más afectada pues, son las personas con comorbilidades, ¿no? Enfermedades respiratorias, la gente mayor, y entonces, pues por respeto a ellos debemos vacunarnos. Estás escuchando Date un Respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. Vanessa recogía una de las principales dudas que plantea a los pacientes esta nueva vacuna, la desconfianza que genera el hecho de haber sido desarrollada muy rápidamente en relación con otras vacunas que conocemos. Si llevamos décadas sin vacuna contra el SIDA, por ejemplo, ¿cómo es posible que en unos meses haya ya varias vacunas disponibles contra la COVID-19? ¿Por qué ésta se ha desarrollado de un modo tan rápido? ¿Influye la velocidad en su efectividad o en la seguridad? ¿Es razón suficiente para no vacunarse? A ver qué nos dicen sobre esto el profesor Gil de Miguel y el doctor Víctor Mora Cuesta, facultativo especialista en neumología en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander. Yo soy muy respetuoso con todo el mundo, con lo cual creo que además las posturas extremas en la gente solo sirven para enfrentarnos más o para crecernos más en nuestra idea. Yo soy muy tolerante con aquellas personas que no quieren vacunar y además lo respeto.
Ahora bien, ahora estamos ante una pandemia y la situación es totalmente distinta. Es una emergencia sanitaria y ante las emergencias sanitarias yo abogo por la solidaridad y la responsabilidad de la población, ¿no? Y yo creo que aquí debe de prevalecer eso. La Ley General de Salud Pública del año 2011-12, no recuerdo ahora exactamente bien, dice una cosa muy clara, que en situaciones de emergencia debe de primar siempre el bien de la colectividad frente al individual. Yo creo que esto es un principio básico en salud pública. Aquí no es lo que yo quiera hacer, ¿no? Aquí tengo que intentar velar por que esta pandemia se corte, porque cortemos la transmisión de este virus de la forma más rápida y de la mejor forma posible, ¿no? Y entonces aquí lo ideal es que nos vacunemos cuantos más mejor. Si alguien no lo quiere hacer, pues es respetable y no hay ningún problema. Pero si esa persona no lo quiere hacer, pero convive con personas que son muy vulnerables, ¿no? Y hoy en día todos tenemos una persona mayor en casa, tenemos una persona con una situación de inmunocompromiso y demás, yo les diría que la mejor forma de protegerles ahora, aparte de todas las medidas preventivas que todos conocemos, es mediante la vacunación. Yo entiendo un poco la preocupación que tiene la gente con respecto al tema de que las vacunas han salido demasiado rápido y que puedan tener dudas sobre su fiabilidad. Pero en el fondo esto, lejos de ser algo malo, yo lo veo como algo bueno. En realidad es una hazaña de la medicina moderna y que el hecho de que haya salido tan rápido tiene sus explicaciones. Es cierto que para que un fármaco o una vacuna lleguen al mercado generalmente se requiere de un periodo mayor de tiempo de investigación, pero bueno, yo creo que la gente tiene que estar tranquila porque en este caso, a pesar de que se hayan hecho muy rápido, más rápido de lo habitual, hay garantías de que las vacunas que se están utilizando ahora mismo, las dos que están comercializadas y que se están administrando ya, son seguras. Por un lado, tenemos muchísima experiencia previa acumulada en el estudio de vacunas y por lo tanto eso facilita el desarrollo de los estudios. Por otro lado, es cierto que la vacuna de los coronavirus no parte de cero porque a raíz de los brotes del SARS-1 y del MERS que quedaron limitados a Asia, ya se había hecho mucha investigación sobre coronavirus y por lo tanto ya existía información sobre ellos y se estaba trabajando en potenciales vacunas frente a coronavirus, por lo tanto tampoco es cierto que se parta de cero. Y luego, sobre todo, hay un hecho fundamental y es que bueno, la ciencia moderna ha permitido que pocos meses después de que conociéramos el virus ya estuviera secuenciado todo su genoma y eso ha facilitado mucho el desarrollo de las vacunas. Por lo tanto, esto demuestra que la ciencia moderna puede trabajar más rápido, pero sobre todo una cosa que creo que pone de manifiesto es que la ciencia con dinero y con recursos avanza muy rápido y cuando no los tiene pues no va tan deprisa. A mí al menos me ha quedado bastante claro que la rapidez no es en sí misma una razón para poner en tela de juicio la seguridad de la vacuna, pero en FENAER también pensamos que una gran parte de las dudas de los pacientes seguro que tienen su origen en la sobrecarga informativa a la que estamos sometidos y no siempre con información veraz o exenta de sensacionalismo, a la rapidez con la que está sucediendo todo y especialmente a la falta de acceso a nuestros médicos que arrastramos desde el mes de marzo. Porque en cualquier otra situación, ante la aparición de una nueva vacuna, muy probablemente todos consultaríamos con nuestros médicos de cabecera o los especialistas, pediríamos su opinión, seguiríamos sus indicaciones, buscaríamos información, valoraríamos con calma la opción. Ahora, sin embargo, nos enfrentamos a la decisión en una situación de emergencia sanitaria que percibimos como caótica, bombardeados por noticias y bulos que muchos no sabemos distinguir, y todo ello desde una situación de estrés y de angustia permanente por la grave situación sanitaria y económica de la pandemia. Y de ahí nuestro interés por conocer las indicaciones del Dr. Mora sobre nuestro riesgo ante una eventual infección por el nuevo coronavirus y sobre la seguridad de la vacuna para los pacientes respiratorios. Todos los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas son más susceptibles a tener un desenlace peor por cualquier infección respiratoria y sabemos que la infección por el nuevo coronavirus puede tener consecuencias fatales a nivel respiratorio para gente que incluso no tiene ninguna patología respiratoria de base, por lo tanto es comprensible que los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas
tengan peores resultados en cuanto a las infecciones por el nuevo coronavirus. Por lo tanto, son gente con un especial riesgo de tener desenlaces peores y, por lo tanto, siendo más susceptibles, sí les recomendaría. Y además es que pueden estar tranquilos los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas con la vacuna del coronavirus, porque sabiendo que son una población especialmente susceptible, los dos ensayos clínicos de las dos vacunas que están comercializadas, como son la de Pfizer y la de Moderna, tuvieron en cuenta a los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas. Por ejemplo, en la vacuna de Moderna se especifica que en torno a un 5% de la gente que recibió la vacuna era gente con enfermedades respiratorias crónicas, tales como EPOC, fibrosis pulmonar, asma, bronquitis crónica, etc. En el estudio de Pfizer, igualmente, hay un porcentaje de pacientes que recibieron la vacuna y que tenían enfermedades respiratorias crónicas y tuvieron el mismo efecto protector que en el resto de la población, es decir, fueron igualmente eficaces en ellos para prevenir las infecciones por coronavirus que en el resto de la población, y sobre todo en los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas fueron igual de seguras, es decir, el mismo perfil de efectos adversos que en el resto de la población general que no tenía ninguna patología crónica. Todos los expertos parecen estar de acuerdo también en que no por vacunarnos se va a erradicar la pandemia, sino que por el momento vacunarse es un modo de complementar las medidas preventivas y de protección que estamos aplicando, como el lavado de manos, el uso de mascarillas, el distanciamiento social, la ventilación de los espacios cerrados. Pero entonces, ¿para qué nos vacunamos? ¿No se consigue la inmunidad total? ¿Por qué son necesarias las 2 dosis de las que tanto oímos hablar? ¿Los que pasan la COVID no están ya inmunizados? Si esperamos a que la inmunidad se adquiera de forma natural, pues podríamos estar esperando 5 años y podría morir muchísima más gente, tendríamos muchísimos más casos y demás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ayudar con algo de forma artificial. Las vacunas producen inmunidad artificial, estimulan nuestro sistema inmunológico y permiten adquirir esa inmunidad que no va a ser tan duradera como el hecho de haber pasado la inmunidad natural, aunque en el caso del COVID tampoco esto está muy claro, ¿no? Pero lo que conseguimos es romper la cadena epidemiológica y que de alguna manera el virus no encuentre a sujetos sanos susceptibles de adquirir la enfermedad. Por eso se dice que debemos de alcanzar al menos un 70% de cobertura vacunal para intentar que ese virus no encuentre a sujetos sanos susceptibles o le cueste mucho trabajo encontrar a sujetos sanos susceptibles. Cuanto más clínica haya tenido la enfermedad, mayor probabilidad hay de que yo tenga inmunidad de memoria, ¿no? Con esto quiere decir, alguien que lo ha pasado de forma asintomático, su inmunidad va a ser menos duradera, ¿no? Pero alguien que ha tenido clínica, ha sido hospitalizado, etcétera, etcétera, esos anticuerpos posiblemente duren muchísimo más tiempo. Las vacunas dan inmunidad artificial y por lo tanto está condicionada en el tiempo. Con algunas de las vacunas que estamos empleando ahora, la de Pfizer o la de Moderna, hemos visto que son necesarias 2 dosis, ¿no? Hay estudios que ponen de manifiesto que a los 14 días de la primera dosis la persona ya está protegida, pero para que su protección dure el mayor tiempo posible le tenemos que poner una segunda dosis que refuerce la protección y que se alargue en el tiempo. ¿Cuánto dura? Hoy por hoy no lo sabemos. ¿Por qué? Porque la información que tenemos es de la gente que ha participado en los ensayos clínicos. Y los ensayos clínicos empezaron en marzo-abril del año pasado y sabemos a fecha de hoy que hay gente que participó en los ensayos clínicos que todavía tiene anticuerpos, ¿vale? Y por eso la ficha técnica irá cambiando y ahora se dice que la vacuna protege durante 1 año, ¿no? Pero posiblemente la información que vayamos adquiriendo con el tiempo nos dirá que la protección es todavía mayor. Estás escuchando Date un respiro.
Bueno, pues parece que ahí está la respuesta a cuestiones de las que tanto se habla, como la de que hay personas que se infectan tras recibir la primera dosis o sobre cuánto tiempo inmunizan las vacunas. A mí esto lo que me indica es, sobre todo, que la ciencia sí tiene respuesta para muchas de las dudas que se nos plantean sobre la vacuna. Por eso te recomiendo que busques en el canal de YouTube de FENAER España la sesión virtual que llevó a cabo la Federación sobre esta vacuna con el doctor Víctor Mora y con el profesor Gil de Miguel. Te la recomiendo encarecidamente porque estoy seguro de que en sus presentaciones vas a encontrar prácticamente todas las respuestas. Y tras este repaso queremos todavía abordar un aspecto más y lo haremos con la doctora Katia Zillóniz de Neumoai, investigadora muy centrada en el conocimiento de la neumonía, a la que hemos pedido que nos hable de aspectos más generales sobre cómo las vacunas están logrando que vivamos más seguros, mejor cuidados y más sanos. Las vacunas son muy importantes. Durante muchísimos años hemos visto los resultados, hemos visto la desaparición de enfermedades. Por ejemplo, ya no vemos niños con polio, que es una enfermedad que pues tuvo mucho éxito la vacuna. Y ese es el problema, que tal vez la gente no recuerda estas enfermedades y por eso no les tiene miedo. Pero muchos años atrás había muchos niños con polio y morían y quedaban con secuelas horribles, ¿no? Y lo mismo pasa con el sarampión. El sarampión es una enfermedad que la teníamos muy bien controlada por las vacunas. Lamentablemente, pues el problema de la falta de educación de las personas hace que estas enfermedades vuelvan a ser brotes, ¿no? Sobre todo en Europa. En Europa tenemos un gran problema con brotes de sarampión y porque la gente no vacuna a sus niños. Estamos en plena pandemia de COVID y la gente muere, miles de personas, porque no hay vacuna. Este es un mundo sin vacuna. Esta es la visión de un mundo sin vacuna. La gente muriendo cada día sin diferencia de raza, color, sexo, edad, nada, por falta de una vacuna. Así es que las vacunas sí que salvan vidas. Las vacunas sí funcionan, sí salvan vidas. Nos quedamos con este mensaje y te animamos a contactar con nosotros y a participar en Date un Respiro mediante cualquiera de las formas que te proporcionamos en la descripción escrita de este episodio. Pero no te vayas todavía porque nos falta conocer la visión de Gracia. ¿Qué sería de nosotros sin la visión de Gracia? Con ella te vamos a dejar que la disfrutes. Gracias por estar ahí y un saludo de todo el equipo de Date un Respiro, de nuestro realizador Miguel Ángel Rodríguez de los Santos, de Olga González y Martiño Suárez en la producción y documentación, de Elena Goyanes y también de quien te está hablando, Luis Fraga. Te dejamos con Gracia. Hola, hola. Ay. Nada, no te preocupes, que no tengo una exacerbación, no, ni nada de eso. Lo que sí estoy es exacerbada. Bueno, ¿qué digo exacerbada? Indignada perdida es lo que estoy. Verás, es que justo vengo ahora de una reunión de vecinos de mi edificio, que ya de por sí una reunión de vecinos viene siendo como madrugar, un castigo que servidora no merece. Pero es que la que se ha liado hoy, la que se ha liado, Dios mío, lo que hay que aguantar. Resulta que estábamos tan ricamente pues discutiendo de las cosas profundas que se hablan en las reuniones de vecinos, ¿no? Que si cómo pagamos la factura del último arreglo del ascensor, o que si pintamos el portal de un cerúleo discreto o de un calipso vivo. Que yo es que no tengo ni puñetera idea de qué colores son esos, pero se ve que son lolás de lolás en paredes modernas. Bueno, total, que en esas estábamos cuando al presidente no se le ocurrió otra cosa que preguntarnos que qué opinábamos de la vacuna de la COVID. Hala, sí, como quien pregunta por el tiempo. Y claro, entre derrama y derrama, el derrame total. El derrame de tonterías, de burradas y de sinsentidos. Todo porque a mí me ha dado por decir que yo es que estoy deseando que me vacunen, llámame loca. Y claro, pues ha habido 4 ahí que es que me han saltado a la yugular de una manera... Que si a saber qué es lo que nos meten en el cuerpo, que si cualquiera se fía de esas vacunas que han hecho tan deprisa y corriendo, que si los efectos secundarios... Yo es que me quedo como los bancos. Vamos, que no doy crédito. Bueno, con decirte que uno ha soltado, que él sabe de muy buena tinta, que a gente que le han vacunado al ponerle la vacuna se ha quedado tonta, que yo he pensado para mí. Entonces lo tuyo es porque ya te han dado el pinchazo o venías así de serie.
Es que... Pero vamos a ver, o sea, hace unos meses todos suspirábamos por la vacuna. ¿Y ahora que la tenemos no nos la queremos poner? Pero ¿no os dais cuenta, les decía yo, ¿no?, que la vacuna es la única opción que tenemos de parar esta pandemia? Y cuando iba a explicarles lo de que la vacuna es segura, ha cogido la palabra ella, la reina de la fiesta. Sí, mi vecina del quinto, ¿cómo no? Que ella no se la piensa poner ni aunque la obliguen. Que le ha escuchado decir a un experto que las vacunas son malísimas. Sí, le he preguntado yo, ¿y tú a qué experto has escuchado? ¿A ese que cantaba lo de amante bandido? Anda que... Pues que sepas, me dice, que a la madre de la del primero se la pusieron en la residencia y dice que así que la pincharon se puso toda rara y empezó a decir ¡ay, ay, ay! Pero vamos a ver, vecinita, por favor, que la madre de la del primero hace mucho tiempo que solo dice ¡ay, ay, ay! Que pobrecita mía, ¿no? Pero es que la mujer tiene 102 años, una apoplejía y una colección de enfermedades. ¿Qué querías que dijera cuando la pincharon? ¡Viva el Betis! Pues nada, que no, que ella no se vacuna. Pues eres una egoísta, le he dicho yo. Y también le he dicho, con muchos como tú nunca vamos a conseguir la inmunidad de rebaño. ¡Ay, Dios, en mala hora! Oye, que yo es que no sé si es que no me ha entendido o que se ha dado por aludida con lo del rebaño. Que siendo ella, cualquiera de las dos cosas me encaja. El caso es que se ha puesto histérica, tirando afuera de sí, y me ha llamado de todo menos bonita. Ahora, que lo peor ha sido cuando se ha levantado su marido. Mira, se ha venido hacia mí, todo rojo, con una cara de odio, no lo siguiente, y me ha gritado de qué manera que a su mujer ni se me ocurriera insultarla. Mira, me han dado ganas hasta de darle con la mano abierta. Pero no. Yo he cogido mis cosas, la puerta, y me he ido toda digna. Porque yo soy una mujer pacífica. Bueno, por eso y porque el marido de la del quinto es un armario de 3 puertas. Así que aquí estoy. Ay, señor, dame paciencia. Bueno, o veneno, lo que tengas más a mano. Hasta aquí, date un respiro. Recuerda que puedes mandarnos mensajes de audio de WhatsApp al teléfono 624-201-909 y dejarnos tus sugerencias o preguntas. Date un respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER.